excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Salmo 2. ¿Para qué meten ruido las naciones y los pueblos meditan vanos planes? Se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. Vamos, dicen, rompamos sus cadenas y su yugo quebremos. Él, que se siente en los cielos, se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con enojo y su furor los amedrenta. Yo soy quien ha consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y será tu herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. Las regirás con un cetro de hierro y quebrarás como cántaro de arcilla. Pues bien, reyes, entiendan, recapaciten, jueces de la tierra. Sirvan con temor al Señor, besen temblando sus pies, no sea que se enoje y perezcan, pues su cólera estalla en un momento. Felices los que en Él se refugian. Oremos. Oh Padre mío, el mundo se rebela contra ti, contra tu amor, contra tus mandamientos, contra la familia, contra el hombre mismo. Y tú, con infinita mansedumbre, me invitas a cargar tu yugo, el yugo del amor, que me hace morir a mí para darme a los demás. Tú, que por humildad te has convertido en un pobre, que pacientemente espera la hora de la justicia divina. En tus manos encomiendo a los jefes de las naciones, a los gobernantes, para que te sirvan con temor y temblor. Solo tú puedes mover sus corazones. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, pues somos pecadores. En cuanto a mí, Rey soberano, ven y enséñame lo que es recto y agradable a tus divinos ojos. Muéstrame las áreas más oscuras de mi alma, mis pecados, mis heridas y todas las obras buenas que he omitido por mi negligencia. Piedad de mí, Señor. Dame la gracia, por tu infinita misericordia, de que no solo te honren mis labios, sino que te enaltezca mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes que esta mañana nos están acompañando desde sus hogares. Sean todos ustedes más que bienvenidos. La gente que ya está conectada en Facebook Live, que es lo que estamos viendo, muchísimas gracias. Ya hay gente conectada. Le agradezco muchísimo desde el Valle de Texas, desde Laredo. Buenos días, Elizabeth Gallardo, aquí desde McAllen, Texas. Tina Cruz, muchísimas gracias. Nos encantaría saber de dónde estás sintonizado. Muchísimas gracias también a la gente que se sintoniza por www.alegratemariaradio.com y desde donde, y nuestra aplicación también totalmente gratuita de Alégrate María Radio si tienes iPhone o si tienes Android. También les damos la bienvenida a la gente que nos sintoniza desde las radios católicas en Miami, Nueva York y a través de Radio Fe Latina, Cristo en Línea y Arca Iberoamérica y en los diferentes países, tanto en México, Centro y Sudamérica, que sabemos que nos están sintonizando. Gracias también a la gente que nos sintoniza desde Radio Fe Panamá y la gente de Puerto Rico en Radio Paz en AM 81 y 92.5 Radio Oro. Yo les quiero decir que cualquier cosa nos pueden también escribir mensaje de texto al 956-537-0708 aquí en el teléfono de los Estados Unidos, desde donde o donde quiera que te encuentres, porque el día de hoy, mis queridos hermanos, el día de hoy me gozo, estoy feliz, encantada, agradecida con el Señor. Ahora esta mañana que salí de misa, puse en manos del Señor a todos los padres, al invitado de esta mañana también, porque va a ser una mañana de mucho conocimiento, de mucha verdad, que el Señor Jesucristo nos dice que la verdad nos hará libres y su pueblo perece por falta de conocimiento. Ya lo decía el profeta Isaías desde el Antiguo Testamento. Pero miren, mis hermanos, hoy es un día nuevo. Hoy es un día para comenzar, hoy es un día para reflexionar, hoy es un día para aprender. Hace unos meses yo escuché a este gran invitado, a Pablo Muñoz Iturrieta. Yo lo escuché por primera vez y para mí fue como una bomba, fue algo muy impactante el darme cuenta que yo no sabía nada, el darme cuenta que como mis hijos todavía estaban pequeños, yo todavía estaba muy en mi burbuja, pero ahora que van creciendo y me voy dando cuenta de todo lo que está sucediendo a su alrededor, que tengo mucho como hacer como mamá y desde hace varios años que servimos aquí con ustedes, que estamos fielmente viernes a viernes compartiendo la palabra del Señor y las buenas noticias y en esta jornada Provida, dije, Señor, pondremos nuestros micrófonos, pongo mi ignorancia y pongo totalmente un corazón abierto a lo que tú nos quieras decir, Padre mío. Entonces es por eso que esta mañana yo de verdad que le doy las gracias a Pablo Muñoz por estar con nosotros. Posiblemente hay algunas personas que es la primera vez que lo vean. Él es muy conocido en Canadá, en Latinoamérica, pero como padres de familia, que sé que la mayoría de la gente que nos está sintonizando esta mañana somos madres de familia preocupadas, pero también ocupadas por nuestros hijos. Les voy a platicar un poquito de Pablo. No le voy a hacer justicia con lo que voy a decir porque hay mucho que hay que platicar. El doctor Pablo Muñoz Iturrieta es argentino y reside desde hace varios años en Canadá. Es doctor en filosofía política y legal, posee un máster en psicología filosófica y varios estudios de posgrado. Para ello, se ha sumergido en estudios científicos avanzados en los campos de medicina, psicología y sociología, y precisamente por su último libro, que ya estoy esperando con ansias, pero que he estado escuchando mucho de este libro, que nos va a venir a platicar, y más de una estoy segura que lo vamos a querer adquirir y más que nada conocer. Él, quiero decirles que en su último libro habla acerca de la ideología de género y realizó una importante inmersión justamente en todos estos ramos científicos avanzados, desde genética clásica, genética molecular, embriología, psiquiatría, endocrinología, epidemiología, neuroinmunología, biología, pediatría, medicina interna, neuropatología y sociología. Es decir, mis hermanos, todo esto que vamos a ver no solamente es religioso, que muchas veces nos dicen también nuestros hijos, ya mamá, ya no me hables de la religión. Esto va más allá de eso y vamos a ver qué es todo lo que vamos a aprender. Así que por favor,
ve por un cuaderno o ve por una pluma o anota en tu teléfono, en tu blog de notas, que hay muchísimo que aprender. Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por darte el tiempo esta mañana y estar aquí con nosotros en Alégrate María Radio. Muchas gracias también por la invitación y esta oportunidad para hablar sobre un tema tan importante como mencionabas, que es la ideología de género. Recordemos que hay un monseñor, su nombre es Michel Schumberg, él es profesor de filosofía de la Universidad de Lovaina y fue quien el Papa Juan Pablo II puso a cargo como representante del Vaticano ante las Naciones Unidas. Él escribió un libro que se llama La cara oculta de las Naciones Unidas. Y en ese libro, que fue para mí también un abrir de ojos, lo publicó en el año 2000, él dice que el peligro más grande que existe hoy para las familias, para la iglesia, para nuestra juventud, es la ideología de género. Fue lo que él puso el año 2000. No desarrollas más acerca de qué se trata esta ideología de género, simplemente da datos muy precisos acerca de cómo a partir de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial para la Salud y de distintas fundaciones filantro-capitalistas, por así decir, se ha hecho todo un plan, por así decir, para lograr una revolución antropológica, una revolución que va hacia lo que significa ser humano. Es un ataque central a la familia, a cada uno de nosotros. Entonces, a partir de ahí comienzo a estudiar todo esto y resulta que en el año 2005, justamente antes de que lo elijan como papa, Joseph Ratzinger, cuando estaba a la cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él también sacó un documento diciendo que el peligro más grande que existe hoy para la civilización occidental y para el cristianismo es la ideología de género, lo cual fueron como confirmaciones que me decían, bueno, iba en el buen camino, al menos estudiando y tratando de entender qué significaba todo esto, y luego de 16 años de estudio finalmente pude publicar este libro el año pasado, Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Nombraste muchas ciencias y mucha gente se puede asustar porque dice, yo la verdad que biología solamente lo que aprendí en la escuela, de genética molecular no sé absolutamente nada, de endocrinología solamente cuando voy al médico y me pide que me mida las hormonas y demás. Es un libro que es muy científico, muy filosófico, pero está escrito en un lenguaje que cualquier persona lo puede entender. De hecho, hay cantidad de jóvenes de 14, de 15 años que a este libro se lo tragan, como dicen en Argentina, ¿no? Padres de familia, madres de familia, educadores, profesionales, profesores universitarios. Es un libro que apunta a que cualquiera sea el público lo pueda entender y especialmente, Marcela, ofreciendo argumentos que son contundentes contra esta ideología, porque hoy en día sabemos, nuestros jóvenes están siendo engañados en la universidad, en la escuela, por ideologías, por conceptos que son totalmente falsos, por el feminismo, por ideas que provienen de lo que se llama el deconstruccionismo. Eso está muy metido en Estados Unidos. ¿Cuántos mexicanos, cuántos salvadoreños, cuántos colombianos, latinoamericanos, dominicanos van a los Estados Unidos para ofrecerle a los hijos una vida mejor? Sí. Para que sus hijos tengan la oportunidad de educarse, y resulta que los papás no lo saben. Los hijos van a la escuela secundaria, high school en los Estados Unidos, van a la universidad, van al college, y resulta que se encuentran con un proceso enorme que comenzó ya por los años 70 de adoctrinamiento. Les lavan la cabeza a los hijos y por eso es importante, padres, que se formen. Si ustedes viven en los Estados Unidos, tienen que formarse. Yo viví 9 años en los Estados Unidos. Tuve un contacto enorme con mexicanos, con salvadoreños, trabajando mucho con ellos, con centroamericanos en general, dominicanos, pero especialmente la comunidad mexicana y salvadoreña, que son las más grandes que hay en la zona de Washington, D.C. Y una cosa que yo me percaté era que los padres enviaban a los hijos a la escuela orgullosos, creyendo que ellos iban a tener la oportunidad que tal vez ellos no tuvieron por la guerra, por la pobreza, por distintas situaciones. Y resulta que los hijos no los están educando, los están adoctrinando. Y ahí yo me planteé el trabajo como una especie de misión, no un apostolado, de formar a las familias, formar a los padres, y este libro apunta a eso, a hacer un grano de arena realmente en este trabajo de formación de tanta gente que lo necesita y que está buscando una respuesta, porque hay cantidad de jóvenes que lamentablemente ideologizados se están perdiendo. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, el ser poseído por una ideología y guiar su vida por una ideología que no lo va a llevar a nada, lo va a llevar solamente a la tristeza, a la depresión, como se dice, la victimización, al resentimiento. Eso se ve tanto, el resentimiento hoy en día en nuestra sociedad.
Aparte, sabes que, Pablo, qué bueno que mencionas tú que este libro lo podemos leer también y hasta los muchachos, porque finalmente nosotros somos, somos amas de casa, somos padres de familia y nos escucha gente muy sencilla, pero yo me he dado cuenta que no tiene nada que ver con estudios todo esto, sino realmente, y yo me he dado cuenta, cuando me di cuenta que todo esto van por mis hijos, yo dije, no, ahora sí que a un padre le puedes hacer lo que quieras, pero cuando se trata de tus hijos, ahí es cuando uno brinca y dice, ¿qué puedo hacer? Todo este tiempo, ok, he estado orando, he estado pidiéndole a Dios, pero en mi sociedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y más que nada porque crecimos tan distinto. Nosotros crecimos, Pablo, fuera de tantas, del internet. Yo me acuerdo que mi primer celular fue, no sé, a los 24 años. Yo crecí lejos de las redes sociales y todo, y veo cómo van afectando directamente a mis hijos. Yo me doy cuenta de cómo, como tú dices, los comienzan a adoctrinar y más que nada ya los adolescentes, es por eso que digo, algo tenemos que hacer. Y cuando encontré tu libro, dije, Señor, esta es una respuesta. Gracias y lo tenemos que compartir con los padres. Gracias por toda tu labor, porque han sido de muchísimos años y más que nada con esa generosidad de compartirlo a nosotros. Vamos a comenzar tal vez con decir, bueno, ¿qué es esa ideología de género que hemos escuchado, pero posiblemente ni siquiera sepamos qué significa? Bueno, lamentablemente hoy en día las universidades, las escuelas están imbuidas por una visión de la realidad, una visión del mundo que es totalmente distinta a como el ser humano la ha visto desde siempre. Una visión que nosotros todos compartimos, especialmente la gente sencilla, la gente que no ha sido ideologizada, se da cuenta de que hay una realidad ahí afuera. Se da cuenta de que una vaca es una vaca, un perro es un perro, no hace falta tener ningún conocimiento científico. ¿Y la ciencia para qué viene, Marcela? La ciencia viene simplemente a explicar ciertos fenómenos, a explicar cómo es que eso se da, cómo puede ser que, por ejemplo, una vaca tenga ciertos procesos digestivos y se explica cómo es la composición celular. Por dar ciertos ejemplos, podemos hablar de la salud propia de uno, porque a veces podemos tener un cierto humor, porque es a veces que nos sentimos mal o estamos enfermos, o cuáles son las cuestiones que nos agobian psicológicamente. La ciencia viene a explicar esas realidades que se encuentran ahí afuera. Pero hoy en día, a partir de los años 50, comenzó a darse una revolución cultural por la cual toda la realidad externa no había que aceptarla como tal, no había que aceptar la objetividad, sino que se decía falsamente que todo es una construcción social. Es decir, se decía que el ser humano había creado la noción de naturaleza para poder subyugarla, para poder aprovecharse, que el ser humano había creado la noción de animal para entonces poder comer esas vacas, esos terneros, para comer esas cabras y así entonces realizar una especie de abuso animal. Se dice ahora, según esta ideología, que el hombre, en cuanto varón, creó la noción de mujer para oprimirla, para que sea la que tenga los hijos, para que sea la que lave los platos, para que sea la que cuide los hijos y demás, y entonces se oprimió a la mujer. En fin de cuentas, es una noción totalmente pervertida de la realidad. Y lo que dice esta ideología entonces es que tenemos que liberarnos de todos esos conceptos, por eso ellos asimismo se llaman los deconstruccionistas. Hay que deconstruir la realidad y volverla a construir por medio de lo que ellos proponen, que es la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Ellos dicen que nosotros, seres humanos, no somos personas, no somos seres humanos, sino que por medio de nuestros sentimientos y por medio de la autopercepción tenemos que descubrir una identidad que es mucho más profunda, que es lo que ellos llaman la identidad de género. Es identidad de género. Y esa identidad de género puede ser cualquier tipo de percepción que uno pueda tener de uno mismo. Por eso es totalmente válido, según esta ideología, si una persona dice, ahora me autopercibo como un perro, me autopercibo como un caballo, o soy hombre y me autopercibo como mujer, o soy mujer y me autopercibo como hombre, o no me autopercibo como ninguno de los dos. ¿Sí? Y es interesante, Marcela, que ellos a nosotros nos han inventado un género. Nosotros somos para ellos los cisgénero. ¿Qué significa el cisgénero? Significa aquellas personas que todavía no han descubierto su verdadero género. Entonces es una manera de burla. Marcela dice que es mujer, ella es cisgénero, todavía se cree que existe eso. Pablo dice que es varón, todavía se cree que es eso. Aquí en Canadá me tocó el caso de una familia mexicana que la hija la envían a la escuela
se mudaron desde Chihuahua hace, creo que fueron 2 años, y Ujú. resulta que la madre recibe el boletín con las notas escolares, el reporte, y salía el nombre de un varón. Pero su hija de 12 años es una niña, entonces ella fue a la escuela inocentemente, esta madre mexicana, una Claro. persona con estudios, no estoy hablando de una persona sencilla, una persona profesional, fue a la escuela y le dijo, disculpe, me dieron el boletín equivocado. Y en la escuela le dijeron, no, le pusimos el nombre de hombre para que su hija experimente, ya que en México son tan machistas que le imponen a los hijos que sean hombres o sean mujeres. Miren hasta dónde llegamos. Se les enseña a los niños. Esto ha llegado a la Argentina. Esto se está metiendo en México, se está metiendo en Colombia, se está metiendo en Costa Rica, se está metiendo en Chile, países donde he ido a dar conferencias y lo he podido contactar con mis propios ojos. Ajá. Se quiere introducir por medio de la educación sexual integral un programa que en definitiva es una herramienta de adoctrinamiento para este tipo de revolución cultural. Hacerle creer a nuestros niños que el ser hombre o ser mujer es una imposición cultural, nos lo imponen desde afuera. Tenemos que liberarnos de eso. Un ejemplo claro de cosas que ocurren aquí en Canadá, también ocurren en Estados Unidos, ocurre en California, ocurren en Maryland, donde yo he vivido tantos años, pero Ujú. ocurren también aquí en Canadá. Es muy común traer transexuales al kinder, a niños de 5 años, a niños de 6, traerles a transexuales para que esos transexuales les revelen a los niños lo que significa descubrir su verdadera identidad. Es decir, ellos son las personas iluminados, son los que han avanzado en este proceso Oh, evolutivo. ok. Yo siempre lo explico en analogía con la teoría de la evolución, porque Ujú. de hecho las personas que proponen la teoría del género, ellos lo hacen en consonancia con la teoría de la evolución. El ser humano está evolucionando Ajá. por culpa del cristianismo, por culpa de la filosofía, por culpa de las categorías, nos estancaron en una categoría que es la de ser seres humanos. Ellos dicen, tenemos que liberarnos de esa categoría para poder así entonces evolucionar hacia cosas nuevas. Siempre lo explico en tonos de evolución, es así como ellos lo explican, para ellos evolucionar por medio de la autoconciencia, de la autopercepción. Y ¿sabes lo gracioso? Que hace 3 días una persona en Twitter, una activista LGBT, me hizo una crítica diciendo que yo no acepto la evolución, porque de hecho el descubrir la identidad de género es un paso más en el proceso evolutivo. Es una locura. Y ellos niegan la objetividad, niegan la ciencia. Una investigadora del CONICET, que es una institución en Argentina que reúne a científicos y demás, lamentablemente hoy de ciencia tiene muy poco y es la mayoría adoctrinamiento, una mujer, que es una feminista, me dijo, miembro del CONICET en la Argentina, en Facebook me hizo una crítica y me dijo que la objetividad y la ciencia había sido inventada por los hombres para dominar a la mujer. Mira lo que te digo. O ¿Y sea, también la ciencia? también la ciencia, la objetividad. De hecho, pero alguno dirá, pero Pablo, esto es demasiado. Bueno, mira, yo estoy leyendo un libro ahora, esta mañana estaba leyendo, ya casi lo tengo terminado, se llama Educación Iliberal, las políticas de la raza, el sexo y el sexo en la universidad, por Dinesh de Souza, un libro en inglés que es muy impresionante. Y una de las cosas que él hace aquí es entrevistar a profesores y decanos y presidentes de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Stanford en California, de la Universidad, ahora me olvido la de North Carolina, que le estuve leyendo ayer, la Universidad de Howard en Washington, D.C., la Universidad de Michigan, y es interesante cómo estos pensadores todos concuerdan en que no existe la objetividad, no existe la ciencia como tal, tenemos que desconstruir toda la realidad. Es decir, es impresionante cómo se ha metido esta ideología primeramente en las humanidades, más que nada en las ciencias sociales, pero también se está metiendo de a poco en todos los campos científicos y las personas que hacen ciencia, las personas que estudian biología, las personas que estudian genética, que estudian medicina, hoy en día en las universidades están recibiendo una presión gigantesca de todos estos grupos desconstruccionistas, grupos feministas, grupos LGBT, para que se adhieran a la agenda. Y estas personas saben que es una gran mentira, pero muchas veces no tienen el coraje de enfrentarse a eso porque temen perder su trabajo, temen perder su puesto en la universidad. Y uno dice, bueno, claro, esta persona tiene que alimentar a su esposa, a su familia, a los niños. Claro. Por eso yo creo que hay que tener, eso es lo que decía el gran psicólogo clínico Jordan Peterson aquí en Canadá, hay que levantarse, hay que tener coraje realmente para hablar en contra de esto. Y muchos me dicen, Pablo, pero ¿por qué no hay tantos doctores como tú en filosofía, doctores en distintas ciencias, hablando sobre estos temas y denunciando?
Porque tienen miedo de que van a perder el trabajo, tienen miedo de que les van a sacar su licencia. Aquí en Canadá, si un médico, si un dentista, si un médico especialista, si un psicólogo, un psiquiatra habla en contra de esto, como ha pasado, pierde su licencia, como le pasó al doctor psiquiatra Bernard Zucker, que es el especialista más grande en el mundo en cuestiones de trastorno de identidad de género. Okay. ¿Qué pasó con el doctor Zucker? En el año 2015 dijo, dejen de usar a todos esos niños que padecen trastornos de la propia identidad para justificar su ideología. Dejen de usar políticamente a los transexuales, porque de fondo lo que tenemos ahí es un trastorno psiquiátrico y esas personas lo que necesitan es ayuda, no que vengan ustedes y los usen políticamente para su agenda ideológica. ¿Y qué hicieron? El gobierno de Canadá le cerró su clínica, la clínica más importante del mundo en el año 2015, aquí en la ciudad de Toronto, y le quitaron su licencia médica al psiquiatra más importante en el mundo en estos temas. De hecho, la misma comunidad psiquiátrica en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, se levantaron y escribieron una carta oficial firmada por más de 800 médicos al gobierno de Canadá para que le devuelvan la licencia. Bueno, hasta el día de hoy está esperando que le devuelvan su licencia clínica. Es una locura realmente. ¿No se la han devuelto? No se la han devuelto. Marcela, aquí en Canadá tengo casos de médicos cardiólogos, tengo casos de dentistas, de odontólogos, que me han consultado al respecto, porque ellos se dan cuenta que por toda esta ideología, y especialmente cuando por medio de la ideología comienzan a hormonizar a niños y a jóvenes, eso les trae problemas de salud gigantescos. Un cardiólogo me dijo, Pablo, tengo pacientes que han tenido ataques al corazón por niveles de estrógeno, varones que tienen niveles de estrógeno altísimos, eso le produce un bloqueo en las venas, y entonces el cardiólogo tiene que decirle, esa hormona te está matando, pero aquí en Canadá, si dice eso, le quitan su licencia médica, porque es un crimen de odio. No se puede hablar en contra de cuestiones de identidad de género y orientación sexual. Es un crimen de odio. Lo que yo estoy haciendo ahora, es gracioso lo que yo estoy haciendo ahora mismo, explicándole a ustedes y atacando esta ideología con argumentos científicos, es un crimen de odio. Esa es la gran locura y la intolerancia de los que predican la tolerancia. ¿Por qué han hecho y han tomado este atajo de decir este es un crimen de odio desde el punto de vista legal? Porque quieren venir por sus hijos. Quieren adoctrinarle a sus hijos. Quieren que sus hijos no sean educados en el modo que hemos aprendido, que es enorme, gigantesco y beneficioso para el ser humano, que es toda la tradición de nuestra civilización occidental. Odian al cristianismo, odian la fe, odian que el ser humano tenga una relación con Dios. Hay un odio patológico de fondo en todos estos activistas LGBT. Y lo peor de todo es que las personas que más sufren esto son las mismas personas que caen en esas redes, los mismos transexuales que son engañados. Acaba de salir un libro importantísimo, se llama Daño Irreparable en inglés. Irreversible Damage en inglés, daño irreparable. Y en este libro, esta mujer relata las historias de cantidad de chicas en los Estados Unidos que han sido convencidas de hormonizarse, de hacer la transición de género y les han destruido la vida para siempre. Y de eso los medios no hablan. ¿Sí? Los medios, en cuanto un transexual comienza a hacer la transición y si es alguien famoso, conocido y demás, le hacen hasta un reality show como pasó en Estados Unidos con los Kardashian. Todo lo que pasó con los Kardashian, de este Jenner, Bruce Jenner, que ahora se llama Caitlyn, salió un reality show que se llama Call Me Caitlyn. Es todo un reality show que se armó en los Estados Unidos para tratar de lavarle la cabeza a la población al respecto. Entonces hoy nuestros jóvenes dicen, pero si ese hombre ahora es mujer, porque parece mujer. Hay un transexual, no recuerdo el nombre, puertorriqueño, que lo usan mucho en la comunidad latina en los Estados Unidos, con toda la propaganda, los medios de comunicación, en Instagram. Son personas elegidas a dedo para tratar de confundir a nuestros jóvenes al respecto. Y entonces, hay muchos temas que saltan, que están atrapados en el cuerpo equivocado, que tienen el cuerpo de hombre pero el cerebro de mujer, que tienen niveles hormonales de mujer, no de hombre. Todo eso es mentira, pero como la gente no conoce los principios básicos de la ciencia, los engañan o no sabe, o los papás a veces no tienen respuesta ante estos argumentos, pseudo argumentos, falsos argumentos de los hijos. Y es por eso que yo escribí este libro donde definitivamente demuele uno por uno todos estos falsos argumentos que nos quieren meter en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación. ¿Sabes qué, Pablo? Ahora que lo mencionas, yo me quedo pensando en un video que vi de Fray Nelson Medina, es un monje dominico que me encanta cómo predica. Y fue como la primera alerta para mí cuando dijo, papás,
Ustedes ya no son la única fuente de información de sus hijos. Abran los ojos. Ya lo que ustedes dicen ya ha perdido peso. Y yo lo veo, Pablo, yo lo veo aquí en mi casa como, a lo mejor empiezan a refutar lo que uno en el amor quiere educar, empiezan a decir, no, pero es mentira por esto, lo otro. Y los escucho y digo, ¿de dónde sacaste eso? Entonces es ahí cuando me doy cuenta que las redes sociales están atacando de una manera muy fuerte y papás tenemos que aceptarlo, que nuestros hijos están creciendo en una época distinta, donde las redes sociales realmente influyen tanto en ellos, pero lejos de desanimarme, esto a mí me da como ánimo de haberte encontrado, por ejemplo, a ti y decir, tenemos que compartir todo esto, todo este material, toda esta información. Por ejemplo, estaba yo viendo en tu capítulo 2 acerca de la orientación sexual, se escucha mucho, es verdad que, por ejemplo, alguna persona o alguno de los hijos de la gente que nos esté escuchando, que posiblemente que está confundido, que se cree por toda esta ideología, que se cree que le gusta una persona de su mismo sexo, nacen así. Ciertamente que no, esa es una de las grandes mentiras que se han impuesto hoy por los medios, que la persona homosexual nace homosexual. No, no existe eso. No existe y eso ya se ha estudiado desde el punto de vista genético, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista hormonal, la endocrinología, desde el punto de vista neurobiológico, el estudio del cerebro y la constitución y las distintas funciones del cerebro. Ahora bien, ¿por qué se da eso? ¿Por qué es que es una realidad? Porque hay chicos que desarrollan una atracción hacia otros chicos, varones o a personas adultas del mismo sexo? Lo mismo pasa con chicas. Porque hay un componente, hay muchas causas y son muy complejas y muy variadas. Pero de fondo hay una herida emocional en estas personas. Una herida emocional que puede ser consciente o a veces no consciente o a veces no se relaciona con esa atracción en esa misma persona. Pero ciertamente que hay un componente muy fuerte que lleva a la persona a buscar en otro lo que la persona que se lo tendría que haber dado no se lo dio. Lo voy a explicar de una manera bien sencilla. Todos nosotros que nacemos en un contexto de familia con un papá y una mamá, cuando estamos pasando por una etapa de desarrollo y maduración que es clave entre los 2 y los 7 años, necesitamos mucho del cariño de nuestros padres, necesitamos de la comprensión, necesitamos que nos escuchen, que nos protejan. Todo niño tiene un miedo enorme. ¿A qué? Es un miedo que se constata en todas las civilizaciones y las culturas, que los padres se separen. Es un terror que el niño tiene. Siempre, aunque los padres sean dos personas que se amen y se quieran, el miedo siempre está en ese niño, porque es una especie de protección natural ante un peligro que podría pasar, es una posibilidad y el niño es consciente. Los estudios neurobiológicos que se han hecho en niños pequeños, es impresionante cómo ese miedo se ve, de hecho, reflejado en ciertas funciones cerebrales. Si a un niño se le hace una tomografía computada, la sección del miedo se le prende cuando piensa en la posibilidad de que sus padres se separen. Entonces, ¿eso qué significa? Que para su maduración psicológica y afectiva, ese niño va a necesitar siempre del cariño de sus padres, del amor, de la protección. Y si en algún momento eso se rompe, si en algún momento eso no está, ocurre como cuando jugamos al Jenga. El niño va formando todo su desarrollo y su maduración como si fuera el Jenga, con esos palitos que vamos armando, los bloques, pero si me sacan uno, ¿qué pasa? Muchas veces se cae todo. A veces no se cae. ¿Por qué? Porque a veces tengo el soporte, tengo el apoyo familiar. Muchas veces tal vez hay niños que les fallecieron los padres, pero han tenido el apoyo necesario. Pero hay personas que no lo tienen. Y cuando el niño, especialmente por una cuestión de hipersensibilidad, es herido, el niño se siente abandonado, el niño se siente rechazado porque el papá trabaja mucho. Muchos casos de personas que desarrollan la atracción al mismo sexo porque el papá nunca les presta atención. Y el niño se hiere. Y el niño, sí o sí, nosotros tendemos, por nuestra propia estructura psicológica y neurobiológica, tendemos a madurar y a crecer. Pero puede pasar, y eso lo vemos en muchas personas, que una persona puede tener el cuerpo de un adulto, puede tener 25, puede tener 30 años, y decimos esa persona es un inmaduro. ¿Por qué decimos eso? Porque hay etapas de su desarrollo que quedaron estancadas en un momento. Y muchas veces, en el cuerpo de ese homosexual hay un niño pequeño gritando por el afecto que necesita, pidiendo amor, pidiendo cariño y comprensión.
Ujú. Y entonces, eso también explica muchas veces, Marcela, la promiscuidad en personas heterosexuales, porque hay personas que están todo el tiempo atrás de mujeres, porque tienen una necesidad de algo que nunca lo cerraron, y esas personas tienen que frenar un poco y reflexionar sobre su vida, Ujú. especialmente sobre su situación psicológica, afectiva, emocional, y preguntar, a ver, ¿qué me pasa? ¿Y por qué me pasa? ¿Por qué me pasa? Entonces, esa es la pregunta clave en la psicología y en la psiquiatría. Viene una persona con atracción hacia el mismo sexo, un chico homosexual, una chica que dice que es lesbiana. ¿Por qué? En vez de afirmarlo, nació así, le vamos a hacer un parade, como se dice, le vamos a hacer una marcha para celebrarlo, es lo peor que le pueden hacer. ¿Por qué? Porque el empujar a una persona a esa conducta, como hacen tantos falsos psicólogos, solamente conduce a la depresión, solamente conduce a la ansiedad y al suicidio, conduce al alcoholismo, conduce... Eso es lo que trato en el capítulo número 3 de mi libro. Por Sí, los era frutos... precisamente lo que Sí, te iba a lo que te iba a preguntar, y yo sé que mucha gente te escribe, Pablo, yo sé que mucha gente, por toda esta información que das, lejos obviamente también recibes comentarios negativos, me imagino, de los feministas y todo, pero realmente esta gente que netamente, que dentro de su interior quiere salir adelante, te comparte su situación y tú te puedes dar cuenta realmente si está sirviendo toda esta ideología o como tú dices, que realmente no quieren ayudar a la persona, sino pareciera que están buscando otros fines lejos de que sanen ellos interiormente. ciertamente. Mira, hay un principio básico del discernimiento que se llama por los frutos los conoceréis. Ese principio que lo dice nuestro Señor en los Evangelios es un principio que ha sido guía en la civilización occidental y también en la ciencia, en la psicología, en la psiquiatría, en todas las ciencias relacionadas al ser humano, a la conducta del ser humano. Y por los frutos sabemos si algo realmente lleva a la propia perfección o no. Y cuando vemos los frutos de esta vida, encontramos que los transexuales, por ejemplo, tienen los niveles más altos de suicidio en el mundo. En los Estados Unidos se publicó un informe que reveló que el 41% de las personas que se cuestionan su propia identidad, culpa de esta ideología y culpa de otras cuestiones personales y familiares, el 41% intenta terminar su vida con el suicidio. Sí. Es altísimo. El segundo grupo con más riesgo de suicidio es aquellos que practican actos homosexuales. Oh. Y especialmente esto se da más en las culturas que promueven esto, que lo apoyan, porque muchos dicen, no, se suicidan porque los discriminan. Mentira. Mientras más se los apoya, más suben los suicidios. En Canadá, si una persona dice que es transexual, vienen y le ofrecen trabajo, le ofrecen absolutamente todo. Lo mismo pasa con homosexuales, lo vemos en los Estados Unidos. ¿Qué tipo de discriminación realmente existe? Cuando hay toda una campaña de afirmación, afirmar para que las minorías tengan representación, para que las minorías entren a las universidades. A mí realmente y esta es una de las cosas que explico también en mi libro, ha penetrado tanto la ideología que hoy en día hay latinos, hay afroamericanos que se dicen que son víctimas de esta sociedad, de este racismo sistemático. Y eso es mentira, porque en las universidades te pagan por ir a estudiar si eres de alguna minoría. Es más, te sacan, lo cual es muy lamentable, te sacan todos los exámenes de ingreso, hacen todo lo posible para que no abandones la universidad, te dan el título. Y eso que ha tenido como resultado lo contrario, que hoy en día tenemos personas que egresan de la universidad, que son parte de estas minorías, y muchas veces son unos inútiles. ¿Por qué? Porque no se les exigió absolutamente nada. Y al no exigírseles absolutamente nada, se los condenó a la mediocridad, se los condenó a la ignorancia. Voy a decir un ejemplo que ustedes mexicanos se van a reír. Ayer el presidente Trump dijo que los niños, hay padres que están enviando a los niños ilegales con los coyotes. Eso lo sabemos todos. Yo tengo cantidad de amigos que fueron con coyotes. No lo desconozcamos esa realidad. Bueno, una abogada muy conocida que es senadora del estado de Georgia, una mujer afroamericana, dijo, ¿cómo va a decir Trump que los coyotes están pasando niños? O sea, se refería al animal que van cabalgando coyotes. O sea, miren la ignorancia de esta gente. Una profesora universitaria, una mujer que es abogada, una mujer que es senadora en el estado de Georgia, dijo, ¿cómo va a decir Trump que los niños pasan cabalgando un coyote? O sea, ¿pero eso por qué es? ¿Por qué esa ignorancia? ¿Por qué esa ignorancia? Porque por las políticas afirmativas a esta gente se les ha dado todo servido.
todo claro. servido. Y aunque tengan título de abogado, son unos inútiles. Claro, Es por claro, esto. porque necesitarías, sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Realmente sumergirte, o sea, si realmente quieres cambiar, sanar, sacar adelante a la gente, necesitas sumergirte en el problema, investigar y realmente confirmar que eso es lo que sucede y Mira, saber como los y silogismos. educarlos. Muchos dirán, van a una universidad, les va mal un examen Sí. y se victimizan. Dicen, no, todo el sistema está en contra de mí. Todo esto está hecho por blancos, para mí hundirme como latino, como negro. No, señor, lo que hay que hacer es que si le va mal en un examen hay que estudiar el doble. Hay que estudiar, sí, sí, Hay que sí. estudiar el doble y eso yo lo he aprendido. Yo estudié, pasé por el sistema universitario en Estados Unidos, en Canadá, que es muy exigente. Y no hay que victimizarse, hay que estudiar, no hay que ir por el camino fácil. Porque el camino fácil, el camino ancho, ¿a dónde conduce? A la perdición. Y eso es un principio teológico de nuestro Señor, pero también es un principio de la vida. El que busca las cosas fáciles nunca va a crecer en la vida, solamente sacrificándonos, esforzándonos. Y ahora, Marcela, por eso también en este libro yo en la primera parte hablo mucho de todas estas ideologías que son de origen marxista, que han entrado en nuestra sociedad y le están inculcando a nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que enseñarles la responsabilidad. Tenemos que enseñarles que hay que trabajar, que hay que esforzarse y que hay que merecerse las cosas. Que no venga nadie a pedir cosas de regalado, de prestado, de gratis con la excusa de que mi tatarabuelo fue esclavo. Porque si es así, todos nosotros en algún momento de nuestra historia tuvimos algún tipo de discriminación, algún tipo de opresión, de esclavitud, de lo que sea. ¿Sí? Todos en nuestro pasado pasamos por algo, pero no podemos usar nuestro pasado como excusa para victimizarnos en el presente. Pablo, Nunca. ¿sabes qué? Es que luego como que ya no queremos tampoco educar en los valores, en las virtudes. ¿Qué ha pasado? ¿En qué Yo creo que momento también es porque hay una perdí? ignorancia gigantesca. Hoy en día en la escuela, si prestamos atención, no se enseña absolutamente nada con respecto a la virtud, nada con respecto al carácter, con respecto a cómo ser una mejor persona. ¿A qué niño en la escuela se le enseñan los pasos para crecer en la paciencia, para crecer en la humildad, para crecer en la generosidad, para crecer en el esfuerzo, en la estudiosidad, para aprender a pensar, porque eso también es una virtud, la virtud de la prudencia para discernir? No se enseña a pensar hoy en día. Simplemente a los hijos se les dan Recuerdo, Pablo, datos, que antes datos. llevábamos ética, recuerdo. Ahora ya esas Claro. materias ya no. No, lo reemplazan con educación sexual, que no es más que una enseñanza de la mera genitalidad para hipersexualizar a nuestros hijos, para supuestamente liberarlos y que practiquen el sexo. Y claro, no vayan a decir que el sexo solamente es entre hombre y la mujer, porque eso es algo retrógrado, es oprimir la libertad del pobre niño que tiene todas las posibilidades habidas y por haber. O sea, en definitiva, estamos ante un proceso de libertinaje sexual que tenemos que alertarnos, porque detrás de estos argumentos está una racionalización de la pedofilia, del abuso infantil. Eso hay que decirlo. De verdad, cuando lo estabas explicando, no había llegado yo a eso. A ver, explícanos un poco más todo esto, hacia dónde puede llegar, todas estas leyes, todo lo que están haciendo, a dónde puede llegar. Cuando yo lo escuché por primera vez de tu boca, no que me escandalicé, pero realmente me preocupé y dije, esto hay que darlo a conocer para informarnos. Platícanos de eso, por favor. Mira, simplemente voy a hacer referencia aquí en mi libro, en el capítulo 5, donde hablo por qué es tan peligrosa la ideología de género y la educación sexual. Esta ideología de género que en los Estados Unidos se está metiendo por la educación sexual. Y también por otros ámbitos, por las redes sociales. Ahora, ¿por qué es tan peligrosa la educación sexual? Hay una feminista radical de origen canadiense, pero ella vivió en los Estados Unidos, ahí enseñó y escribió, que se llama Shulamith Firestone. Ella escribió un libro que se llama La dialéctica del sexo, en la cual aplica la doctrina marxista a las relaciones entre el hombre y la mujer. Y ella dice que la revolución feminista que tiene que tener lugar en los Estados Unidos tiene 4 elementos. Ahora, atentos, porque este es el programa del feminismo en los Estados Unidos. Esto es lo que ha penetrado en las universidades, esto es lo que se enseña en la Universidad de Columbia, esto es lo que se enseña en la Universidad de Harvard, es lo que se enseña en Stanford. A esto van a aprender nuestros hijos cuando van a la universidad. Dice, en primer lugar, abolir la función reproductiva de la mujer. Abolirla, de tal manera que la mujer ya, para alcanzar la igualdad de género, no quede embarazada. Y si queda embarazada, que recurra al aborto. En segundo lugar, lograr la absoluta independencia económica de la mujer y los niños por medio de un sistema socialista. Es lo que busca Alexandra Ocasio-Cortez.
la representante latina en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, el socialismo, que tengan un sueldo sin trabajar, que garantizar un sueldo básico, ¿no? Miren, los mexicanos a Estados Unidos vinieron a trabajar y esta mujer de origen puertorriqueño que pide que se les pague sin hacer absolutamente nada. Eso es una locura, comunismo absoluto. En tercer lugar, el programa de esta mujer, incluir a los niños y a la mujer en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo que no hayan distinciones entre hombre, adulto y niño. Se es abrirle la puerta a la pedofilia. Y en cuarto lugar, lograr la libertad de todas las mujeres y los niños para que hagan lo que quieran sexualmente. Y ella dice, esto va a llegar un día a destruir todas las estructuras, de tal manera que ya no haya familia, sino que se reemplace por grupos sexuales en las cuales nadie sepa quiénes son sus hijos. Y así vamos a tener grupos maritales transexuales en los cuales también estén envueltos los niños. Es decir, una revolución sexual sin ningún tipo de restricción. Y ella dice esto, mire, esto es una cita textual. El niño va a formar relaciones íntimas de amor, pero no va a formar una relación con una decretada padre y madre, como si fuera impuesto, una decretada padre y madre, sino que ahora lo va a hacer con la gente que él quiera, de cualquier edad o sexo. Por lo tanto, todas las relaciones entre adultos y niños se han elegido mutuamente. ¿Qué es lo que dice los programas de educación sexual? Mientras el sexo sea consentido, ya está, no hay nada malo, mientras consciente. Entonces, eso es lo que le enseñan a los niños. Y uno dice, no, pero si en la clase de educación sexual a los niños le dicen que no es no. Sí, pero en definitiva lo que están implicando es que sí es sí. Solamente cuando no es no, un niño no puede tener relaciones con un adulto. Pero si el niño lo consiente, está todo permitido. ¿Qué es lo que promueve el feminismo radical? Es lo que se promueve con estas ideologías. Porque en definitiva vienen a destruir la moralidad. Y ellos lo dicen textualmente. Venimos a deconstruir esta moralidad que nos han impuesto. De hecho, según estas teorías de pensamiento, la moral cristiana fue creada para oprimir al ser humano y nos tenemos que liberar. Y hay una escuela de pensamiento que se llama la Escuela de Frankfurt, que se desarrolló principalmente en la Universidad de Columbia y de ahí se esparció por todo el mundo. Estos pensadores decían que era por medio de la educación sexual que íbamos a liberar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de todos estos comportamientos o patrones de conductas morales. Una liberación absoluta, porque hay que destruir la familia. Hay que destruir, ¿no es cierto? Es lo que busca el feminismo también. De hecho, la homosexualidad y los matrimonios homosexuales es un paso para la destrucción de la familia. Pero según esta gente, hay que destruir también eso. No tiene que haber ningún tipo de unión, porque eso ya es restringirle la libertad a la persona. Por eso se están poniendo de moda en Canadá, incluso se hace mucha propaganda, los matrimonios abiertos. ¿Qué es Tremendo eso? Platícanos de los matrimonios abiertos. Matrimonio abierto es una especie de, se hace una especie de contrato social entre una esposa y un esposo, por ejemplo, pero en el cual no hay ningún tipo de fidelidad. Se pueden acostar con el que quieran. Oh, wow. Pues Y no aquí en sé. Canadá yo me encontré con una profesora de la universidad que nos habló de eso y nos contó cómo ella en su matrimonio, ellos ya tienen reglas. Entonces hay días que le toca al esposo y trae sus mujeres, hay días que les toca a ella y trae sus hombres, en un ambiente de respeto y demás. Sí, pero hay hijos en común que ven eso. Ay, Dios. Imagínate, hablábamos al principio de el miedo que tienen los niños de que los hijos se separen. Sí. Imagínense el daño psicológico que le produce a un niño ver a su papá con otra mujer o a su mamá con otro hombre. Y Es sabes tremendo qué realmente. también, o sea, cuando sucede eso, yo conozco casos cercanos de papás que se han separado y la mamá ha decidido con una pareja del mismo sexo. Las niñas realmente tienen una confusión impresionante y una de ellas ha querido suicidarse. Entonces, si esto fuera normal, si esto fuera lo que tiene que ser, pues todos tendríamos que estar muy contentos y muy felices y sin embargo, ¿cómo ha subido, como tú dices, el índice de suicidios, de ya no sabes si eres mujer, si eres hombre? ¿Qué pasa? Mira, hay en Texas un profesor en la Universidad de Austin que se llama Mark Regnerus, que ha estudiado en profundidad este tema, las consecuencias psicológicas en los hijos de pareja del mismo sexo. Hay otro profesor que en su momento, cuando yo estaba en la universidad en los Estados Unidos, estudiando en Washington, su nombre es Paul Sullins, era el decano de Sociología en la Universidad Católica de América. Él también hizo varias publicaciones que es lo mejor que existe al respecto, estudios
de hijos de parejas del mismo sexo. Y ellos descubrieron, es interesante cómo han llegado a las mismas conclusiones ambos, que nosotros en nuestras sociedades veamos distintos tipos de niños en categorías de acuerdo al comportamiento, cómo les iban las escuelas, cómo luego de haber recibido en la escuela secundaria iban a la universidad y lograban recibirse y demás. De acuerdo a los logros de estos niños, habían distintas categorías. Y siempre es interesante que la sociología pudo ver que los hijos que venían de parejas bien formadas, que eran fieles, que tenían valores, eran los que llegan más alto en la sociedad. Siempre. Luego venían los hijos de padres separados, luego de madre soltera o de padre soltero, luego de divorciados, luego de aquellos niños que no se criaban con ninguno de los padres. Veíamos como una degradación en el comportamiento y en muchos aspectos de la vida de estos niños. No significa que uno se haya pasado por eso va a estar sí o sí en ese grupo, pero generalizándolo se descubría eso. Y con los hijos de parejas homosexuales se vio un escalón aún más bajo que nunca se había visto. Los peores en el comportamiento en las clases, en el comportamiento, en el desempeño, la depresión, el intento de suicidio. No quiere decir que no pase en ninguno de los otros grupos, pero pasa en un porcentaje mucho más alto en los hijos de estas parejas. Entonces esto realmente es algo alarmante. Es muy alarmante. No, yo estoy de verdad que no puedo creer, pero aparte no nada más esto se queda ahí, sino que realmente quieren seguir con las leyes y las leyes que en vez de unir, en vez de unificar, porque yo platico también con mis hijas adolescentes, le digo, a ver, es que tenemos que conciliar, tenemos que estar bien, ¿por qué esa violencia? ¿Por qué en vez de respetar, que dicen que respetan, van violentando a la familia, violentan a los hijos y los confunden más? O sea, lo que pareciera es lo que te digo, que no quieren, no sé qué sus mentes, porque aparte, ¿qué maduro puede tener el cerebro un niño pequeño? Que un adulto lo seduzca o algo así, como tú dices, que da su consentimiento, pero ¿él realmente sabe lo que está haciendo? Pues no. Es increíble eso, que no lo vean o que no lo quieran ver, porque en definitiva el cerebro humano, y esta es otra cuestión que niegan, el cerebro humano tiene todo un proceso de desarrollo que por más que uno nazca no significa que está desarrollado. Uno no se desarrolla completamente en cuanto a todas sus funciones hasta los 17, los 18 años. Y especialmente las funciones frontales, que son las relacionadas a las decisiones, al discernimiento, no se desarrollan hasta los 18 años. Por eso, por ejemplo, cuando los planes de educación sexual dicen que uno puede tener sexo mientras sea consentido, es una gran mentira porque el joven no puede consentir porque esa función cerebral no la tiene, no existe. El joven se guía por los sentimientos, por la aceptación, por otras funciones propias en los 14, 15, 16, 17 años. Entonces, pretender que un niño, por ejemplo, pueda cambiar el sexo o que el niño pueda desarrollar cierta conducta o que el niño pueda aceptar una cierta situación, es imposible y es algo muy traumático. Cuando los padres se separan, cuando una persona sufre un trauma de niño, tardan muchos años en superarlo y en aceptarlo. Muchos, 30, 40 años, 50 años. Hay personas con las cuales estoy tratando que ellos me dicen tienen 60 años y recién ahora están superando algunos traumas que pasaron y los tuvieron ahí, por así decir, tapados y tratando de negarlo, pero no se puede negar. Tarde o temprano uno se tiene que enfrentar con los distintos aspectos de la vida y lo que haya pasado, ¿no? Es parte de la madurez. Y entonces pretender que un niño realmente... es muy peligroso además a un niño exponerlo a esta ideología de género, porque lo confunde. Lo confunde totalmente. Aquí en Canadá, lamentablemente, tenemos toda una generación de jóvenes y de niños que han sido confundidos porque han sido adoctrinados con ideología de género por medio de la educación pública. Lo mismo está pasando en Argentina. Lo mismo está pasando en tantos otros lugares, lamentablemente. En México también se está viendo. En México están usando los manuales de biología de la Secretaría de Educación Pública para impartir educación sexual con ideología. ¿Y eso por qué? Porque en México todavía no han podido pasar la ley de educación sexual integral. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están usando las clases de biología. Es tremendo realmente. Porque ni siquiera ciencia están enseñando. Consecuencias, Pablo. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Las consecuencias, podremos decir lo que está ocurriendo aquí en Canadá. Aquí en Canadá tenemos toda una generación de jóvenes confundidos, jóvenes que ni siquiera saben lo que son,
con grandes trastornos de la propia identidad. Ujú. Jóvenes, aquí en Canadá es un problema gigantesco que no, debido a todo este proceso de deconstrucción que han visto al hombre como una noción peligrosa, han hecho que muchos jóvenes tengan vergüenza de ser hombres, Ah, la destrucción de la masculinidad, lo que ellos llaman desconstruir la masculinidad. Tenemos graves problemas en cuanto al matrimonio. ¿Por qué? Porque hoy en día, culpa de toda esta ideologización, los jóvenes no se quieren casar. ujú. Entonces tenemos niveles de matrimonio bajísimos. Y eso hace que Canadá como país tenga problemas económicos, financieros gigantescos. Porque ha habido todo un proceso de disminución de la población, lo que se llama reingeniería social, por el aborto, por la anticoncepción, por todas estas ideologías, que hoy en día Canadá no tiene suficiente un cuerpo de trabajadores para pagarle los sueldos a los jubilados. Entonces, la pirámide se ha invertido en todo país para que pueda crecer y mantenerse fuerte. La pirámide debe ser una pirámide normal, donde la población joven sea más grande, la población más vieja sea menor. De esa manera se puede sustentar económicamente. Es sustentable. ¿Por qué? Porque sabemos lo siguiente, nosotros pagamos la jubilación, pero no es que el gobierno esa jubilación la guarda en un chanchito, en una alcancía, y cuando cumplamos 65 años, 70, lo rompe y nos da el dinero. No, se lo gastan. Se lo gastan, eso es un hecho. No hay ningún país en el mundo hoy en día, desde Canadá a la Argentina y Chile, que haya guardado el dinero de las jubilaciones y lo pueda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para poder pagar el sueldo a los jubilados, los jóvenes tienen que trabajar y de los impuestos de esos jóvenes se mantiene. Bueno, en Canadá eso no existe. Entonces Canadá tiene todo un programa gigantesco y están desesperados trayendo mexicanos, trayendo latinoamericanos, trayendo del país donde sea, de la China, de la India, gente a trabajar para que paguen los impuestos y con esos impuestos cubren momentáneamente algunas necesidades básicas. Entonces, esos son los problemas demográficos en Canadá, los mismos problemas que está teniendo Europa. Europa tiene problemas demográficos gigantescos. Es tremendo realmente. Esto es una de las consecuencias que se sigue de toda esta ideología. Pero aparte le están destruyendo la vida a miles de personas, a niños, a jóvenes. Jóvenes amargados, resentidos, jóvenes que ya no saben lo que son, jóvenes que se victimizan, jóvenes, toda una juventud frágil, mentalmente frágil, que se ofende por cualquier cosa, que no tiene a la responsabilidad como un valor en la vida, guía, jóvenes que no se esfuerzan, jóvenes que buscan los más fáciles, jóvenes que se han acostumbrado a que les den todo servido. Y la vida no es así, lo sabemos, la vida es muy difícil. Muy difícil. Entonces, cuando salen los niños de esa burbuja de sobreprotección, se encuentran con una sociedad que es agresiva, que es competitiva, que es jerárquica, porque la vida es jerárquica. Y entonces, ¿qué pasa? Se quiebran emocionalmente. Depresión, alcoholismo, suicidio, droga. Los problemas de droga que tenemos en Estados Unidos y en Canadá son tremendos. Es parte de todo esto, porque es una manera de escaparse de la realidad. Sí. Es triste realmente, pero todo esto procede de ideas que se van inculcando desde muy pequeños. Y entonces los padres me dicen, bueno, ¿qué hacemos? Hay que formarse. Era lo que te iba a decir. Eso es lo que, claro, hay que formarse con buenos argumentos y hay que formarse también para ver cómo debemos educar a nuestros hijos. Yo tengo ahora, les muestro nuevamente el libro para formarse y realmente aprender. Pero también tengo en internet y pueden ir o buscarlo en mi página web, pablomunoziturreta.com, o lo pueden ver en mi canal de YouTube. Tengo cursos de formación para padres, donde los guío en todos estos aspectos. Cómo prevenir en los niños, cómo inculcarles el orden, la paciencia, cómo inculcarles el control de sí mismo, de sus emociones. Hay cursos que voy a dar en los próximos meses para aprender a pensar, porque eso en la escuela nadie lo está enseñando. Entonces, un curso filosófico, pero es un curso que es para cualquier persona para aprender a pensar, cómo descubrir cuando me están engañando, cómo realmente discernir, cómo darme cuenta si lo que me dicen se sigue de lo que se sigue lógicamente o no se sigue lógicamente. ¿Cómo me doy cuenta si me están engañando? ¿Cómo puedo presentar un argumento de una manera que sea contundente, lógica? Voy a dar un curso acerca de la virtud, justo que estabas mencionando. Ese va a ser el próximo curso, de hecho, para padres, y eso lo doy por YouTube y es gratis para el que quiera, sobre las virtudes, explicando cada una de las virtudes, los aspectos naturales, neurobiológicos, biológicos, para entonces entender por qué a los 3 o 4 años hay que hablarles sobre esto, y sobre esto se tienen que dedicar los padres.
para que ese niño madure. A los 5 años, ¿qué se exige de un niño? A los 6 años, a los 8, a los 9. Porque los hijos, Marcela, los hijos no vienen con un manual, ¿cierto? Una mamá, y yo comencé a escribir este libro que quiero publicar acerca de la formación de los niños, porque una amiga que tuvo mellizos, un día fui a la casa y era un desastre, porque los niños corrían de un lado para otro, tenían 3 años, es la peor edad, ¿no es cierto?, en 2 varones, mellizos para colmo, y ella me dijo, ojalá estos niños hubiesen venido con un manual. Entonces yo dije, bueno, ese manual lo voy a escribir. Wow. Obviamente que luego hay que aplicarlo, cada padre tiene que tener el discernimiento para darse cuenta en qué etapa está el hijo, pero al menos para entender cuál es la psicología del niño, del joven, cuáles son los elementos que le tengo que dar para que ese niño se desarrolle, porque si ese niño se desarrolla personalmente, madura, su carácter, sus virtudes, va a ser un joven feliz, con mucha pasión, va a ser un joven que va a disfrutar de la vida. No un joven, como eso me ha pasado mucho ver, muchos niños que son vegetales, jóvenes que ni siquiera saben relacionarse con otras personas. ¿Cuántas veces yo me encuentro en una familia y los jóvenes lo miran y no saben ni siquiera saludar o responder o tener un diálogo? Sí. Son vegetales. Entonces los padres tienen que preguntarse eso. A ver, mis hijos, ¿cómo se relacionan con otras personas? ¿Saben Sí. comunicarse? ¿Saben tener una buena conversación? Sí. ¿Cuántos hijos nuestros no saben tener una buena conversación? Entonces, padres tienen que tomar las riendas de la educación de sus hijos. No pretendan que el Estado se los eduque, que el Estado de Texas, que el Estado de California, porque no se los van a educar. Van a tener que hacer el esfuerzo ustedes. Y es una obligación de los padres también, en primer lugar, educar a sus hijos. Totalmente de acuerdo. Y sí, como tú dices, yo puedo ver cada vez más están nada más con su teléfono o están, o sea, como muy buenos para enlazarse con el que está lejos, pero muy incapaces de llegar a una casa, a una reunión familiar o algo así, llegas a algo muy casual y platicas y, a ver, platica, o sea, ya tienes que llegar con una canasta o algo para que pongan sus celulares o algo, ¿verdad? Y que la otra persona, que el otro papá también esté de acuerdo, que los pongan ahí para poder interactuar, pero luego llegan y tienes razón, es que, ¿qué le digo? O sea, dicen como que no saben de qué manera ya, eh, poderse relacionar con los demás. Y fíjate que yo te agradezco mucho también, yo he estado escuchando muchísimo de del material que tú pones gratuito, así que por favor a los papás y mamás de familia, de verdad que los invito a que busquen, se llama Pablo Muñoz Iturrieta, y que busquen aquí, hay un sinfín de ayudas para nosotros. A lo mejor, por ejemplo, igual y tienes hijos homosexuales y no sabes cómo tratar, qué hacer. Todo este pequeñito que nos dijo Pablo, ahí se profundiza y se ve realmente cuáles son los verdaderos orígenes de todo esto. Nos compartes muchas cosas, varias entrevistas, el curso de las 12 reglas de la vida. En fin, yo apenas los estoy viendo y me están sirviendo muchísimo y más que nada, quitándome de mi mente cosas a lo mejor que tenía o inclusive que no sabía, esa información que necesitamos saber. Entonces, necesitamos capacitarnos, Pablo, los papás, ya ponernos las pilas, por fin. Ciertamente, sí, y todos estos cursos que tú mencionabas yo los ofrezco y los enseño de una manera que cualquier persona los pueda tener, los pueda tomar, que cualquier persona se pueda aprovechar realmente y aprender y crecer personalmente. Miren, cuando uno crece personalmente, cuando uno comienza a entender las cosas finalmente, es algo muy placentero, por así decirlo, también para el intelecto, para uno mismo, porque es así como uno crece. Y muchos me dirán, yo nunca tuve la oportunidad de ir a la universidad, nunca tuve la oportunidad de tener un título, porque claro, es otro país, otro idioma, muchos requerimientos, mucho dinero, pero muchos me dicen hoy en día, gracias a estos cursos, lo que no tuve se me está dando. Porque miren, los cursos que yo les ofrezco son cursos de mucho nivel también, son cursos que tranquilamente lo podrían estar tomando en una universidad, pero ahora lo tienen al alcance de la mano. Porque yo creo que eso es lo que más necesitamos hoy en día. Si realmente como familias, como civilización occidental, como creyentes, como cristianos, como católicos, uno quiere enfrentarse a este mundo, uno tiene que estar bien formado. Y entonces eso es mi grano de arena, ayudarlos a ustedes en ese proceso de formación y compartir eso con tantos que lo necesitan, que lo buscan y que finalmente ahora capaz que tienen una oportunidad.
De verdad que sí. Aquí me dice, ¿cómo localizar cómo podemos hacer para comprar tu libro, Pablo? Es muy fácil, miren, simplemente vayan a la página, yo después voy a entrar en los comentarios de este video y voy a poner el link. La página se llama como el libro, atrapadoenelcuerpoequivocado.com, atrapadoenelcuerpoequivocado.com, y ahí en la opción de comprar está la opción de los Estados Unidos. Si son de México, está para México, Chile, Colombia, Costa Rica. Si son de Argentina, me contactan y yo les paso el contacto. Se vende en todas las ciudades de la Argentina. Pero ahí en la página directamente lo pueden comprar y se les envía en Estados Unidos por correo normal. Y ahí, si no pueden encontrar la página, vayan a mi página, pablomunoziturrieta.com, y ahí está el link también para el libro, donde lo pueden conseguir. Este libro acaba de salir este lunes la edición en los Estados Unidos. Así que todavía quedan muchos ejemplares para todos aquellos que lo quieran obtener. ¿Solo está en español? ¿Está en inglés? Está en español, pero estoy trabajando en la traducción. Todavía no sé cuándo lo voy a terminar. Quiero terminarlo pronto, pero estoy ahora en este momento trabajando en otro libro que voy a sacar sobre la educación sexual integral. Y en cuanto puedo y en cuanto tiempo, también lo voy traduciendo a este libro para también poder ofrecerlo en inglés para todos aquellos que lo... Platícanos para la gente que por primera vez escucha eso, lo de la educación sexual integral. ¿Qué es? Platícanos, por favor. La educación sexual integral es un programa de educación que se ideó en los Estados Unidos por Planned Parenthood. Planned Parenthood es la compañía abortista más grande del mundo, como un medio para poder introducir y normalizar y hacer que se acepte el aborto a partir de la infancia. Y no solamente eso, sino que también se hicieron una alianza con un profesor universitario de la Universidad de Indiana, Alfred Kinsey. Alfred Kinsey era una persona realmente perversa sexualmente, un pedófilo confeso y demás. Él hizo mucha experimentación sexual y eso lo iba notando y lo publicó en sus libros con niños, con bebés. Es tremendo, realmente una persona un ex agente del FBI, en una entrevista que vi por NPR en los Estados Unidos, él decía que uno de los grandes dolores de su vida es que nunca lo pudo meter en la cárcel por la protección que recibió del gobierno del presidente Johnson en los Estados Unidos, este hombre. Muy bien, él trabajó con la Planned Parenthood para crear estos programas de educación sexual con el fin de lograr una revolución sexual en los Estados Unidos y que caiga la moral, especialmente que sea un ataque directo a la moral cristiana. Y ellos se dieron cuenta, junto con los miembros de la Escuela de Frankfurt que estaban en la Universidad de Columbia, si vamos a destruir la moral cristiana, lo tenemos que hacer por alguna de los instintos básicos del ser humano, y eligieron el sexo por medio de la sexualidad. Entonces, junto con la revista Playboy, que fue también otra gran herramienta de Planned Parenthood de los Estados Unidos, hicieron toda una revolución sexual, revolución feminista, y buscaron entonces normalizar e introducir todas estas ideas por los programas de educación sexual, que son terribles. Están presentes obviamente en el estado de Maryland, en el estado de California, en todo Canadá. Texas es uno de los estados que ha hecho una guerra enorme contra estos programas de educación sexual. Y por eso también Texas es muy criticado y muy atacado todo el tiempo. Pero en el estado de Ohio, en el estado de Illinois, en gran cantidad de estados en los Estados Unidos, lamentablemente estos programas existen. Son programas de adoctrinamiento a niños. Son terribles realmente el contenido, y yo estoy haciendo todo un análisis, un estudio y explicando por qué y demostrando con datos por qué son terribles. Por ejemplo, les voy a dar algunas citas de lo que estuve escribiendo ayer. Esto sacado de textual de programas de educación sexual en los Estados Unidos. Miren, les voy a leer algunas frases. En primer lugar, para niños de 5 años, enseñarles que es muy normal tener pensamientos y fantasías sexuales y explicarles qué es una fantasía sexual. Enseñarles que hay diferentes maneras de recibir placer sexual. Enseñarles qué parte del cuerpo hay que tocarse para recibir placer. Miren qué tremendo, esto para niños de 5 años. ¿Sí? Se les enseña que es normal tocarse los genitales para producir placer y que se debe hacer en privado. Eso es tremendo, tremendo. Otro texto de la Organización Mundial para la Salud. Recomendaciones a partir de los 4 años. Los padres deben comenzar, estoy leyendo textualmente, ¿no? Los padres deben masturbar a sus hijos a partir de los 4 años. ¿Por qué? Porque tienen un derecho al sexo. O sea, estos son los planes de educación sexual. Es tremendo realmente.
Y luego, bueno, para 9 años, miren lo que un niño, ya a los 9 años, un niño debe saber las siguientes cosas, que debe saber todo lo básico a relaciones sexuales, anales, vaginales y orales, niños de 9 años. Debe saber todo lo relacionado a anticonceptivos, que hay distintos tipos de familia, que no hay una forma de familia mejor que otra, que hay distintas maneras de unirse sexualmente, que hay que abandonar los estereotipos de género, que existe la identidad de género, la orientación sexual, que no solo se tienen relaciones sexuales para tener un bebé, sino también para tener placer, que es común masturbarse, que hay muchas alternativas al sexo genital, que deben saber qué es la anticoncepción de emergencia, niños de 9 años. Deben saber cómo usar anticonceptivos, qué es el aborto y demás. Sí, tremendo realmente. ¿Quieren terminar Estas son con citas la... textuales de los planes de educación sexual de Planned Parenthood en los Estados Unidos, porque ayer me tomé el tiempo de leer el último informe de Planned Parenthood para los Estados Unidos. Son citas textuales, lo que yo les estoy leyendo que están en mi nuevo libro. Es tremendo realmente. Tremendo. Quieren terminar totalmente con la pureza, con esa inocencia con la cual se nace y cómo se, no sé, porque la pureza de un niño yo no lo puedo comparar con nada, es lo más, ahora sí que lo más puro, lo más hermoso que hay y planean quitarlo desde muy temprana edad, pero es algo realmente tan perverso. No, estoy tratando de pensar otra palabra, pero no me viene la otra palabra Es más una que la perversión. palabra Es perverso. una perversión, es corrupción de menores, es tremendo realmente. De hecho, en Argentina hay abogados que están llevando causas por corrupción de menores, por las cuestiones que les hacen hacer a los niños. En Argentina tenemos casos en la educación sexual que a los niños le bajan los pantalones para que le vean los genitales y para que les enseñen a los varones que tener un pene no lo hace uno varón, que uno puede ser mujer con un pene o puede ser varón con una vulva. Es una locura realmente. Hoy en día, si uno dice, por ejemplo, en las redes sociales, solamente un hombre tiene un pene y una mujer tiene una vulva, a uno le cierran la cuenta. Es increíble la persecución ideológica Sí. por estas cosas que son básicas. Como decía el gran Chesterton, algún día vamos a dar la vida defendiendo que el pasto es verde. Porque él ya lo vio todo esto, a dónde llevaba todo esto. Es una locura, es un ataque al sentido común, es un Al ataque a la sentido razón. común. Y es como comenzaste el programa, o sea, ahora resulta que la vaca no es vaca como tú dices, que el árbol no es árbol, o sea, o sea, ¿qué pasó? ¿En dónde nos perdimos? ¿Qué pasó? Y ahorita con todo lo que me estás comentando, nos estás comentando, también hasta me quedé pensando cómo se busca que el mismo padre, como tú dices, induzca a que el hijo se masturbe, o sea, cómo dentro de la misma familia, ¿cómo le vas a hacer eso a tu hijo? O sea, qué cosa. Se le está abriendo la puerta al abuso sexual, a la pedofilia. En definitiva es eso, porque es lo que buscan. Mira, eso también hay que tenerlo en cuenta. El doctor Kinsey, que está detrás de estos programas de educación sexual, era un pedófilo él, confeso. Pedófilo confeso. Entonces, aquí tenemos que saber eso, que la gente que está detrás de todo son gente perversa también. No hay que tener miedo de decirlo, son gente perversa que viene contra nuestros hijos, son gente que viene realmente a destruir a la familia, que tiene un odio muy grande, un odio gigantesco, gigantesco realmente a nuestra civilización, a nuestra fe, al cristianismo, a todo el legado, cierto, de toda la riqueza cultural, todo el patrimonio de nuestra civilización occidental. Es algo realmente grave y tenemos que despertarnos. El doctor Kinsey, por ejemplo, otra cita de mi libro, que lo cito de un libro de él, que dice Conducta sexual en el hombre. Ese es el nombre del libro que publicó en la ciudad de Filadelfia. Y él dice lo siguiente: el celibato, el matrimonio, la castidad y el ascetismo son perversiones culturales y tenemos que destruirlas. Es una perversión cultural. El casarse es una perversión cultural. Ay, Dios. La pureza del niño, su inocencia. Es una locura realmente. El Y eso, ascetismo, ahorita me quedé pensando, o sea, ya la gente ya no quiere llevar una vida ascética, ya se ha perdido tanto, hemos dado tanto como rienda suelta al cuerpo, a lo que te pida, a la claro, hora que te pida, lo que quiera, que coma, que o sea, como a la sensualidad y mira, pues sí,
qué perversos que por ese lado se metieron. Ciertamente, sí, es toda una justificación y van a venir por esto también, van a venir por todo esto para justificar, racionalizar todas estas perversiones sexuales, pero lo peor de todo es que hoy en día están tratando de penetrar incluso en nuestras familias, en nuestros niños, le quitan a los padres el derecho de ser educadores, ahora es el Estado, son estos ideólogos, son estos activistas de Planned Parenthood, de estos activistas LGBT, los que dicen nosotros tenemos el derecho de educar a sus hijos, no ustedes. Y ellos dicen esto, y en esto tienen razón, porque ustedes no los educan. Entonces se lo vamos a educar nosotros. Ese es el argumento que usan en Colombia, en Costa Rica, en Argentina. No, los padres no educan educación sexual, entonces como no educan, el Estado los tiene que educar. Bueno, comencemos a educar, no le demos ese argumento. Comencemos a formarnos nosotros para luego formar a nuestros hijos. Exactamente, creo que has dado el clavo ahí. Si queremos no cambiar la mentalidad de nuestros hijos, sino comenzar realmente a no que crezcan distorsionados o que alguien más haga ese trabajo por nosotros, nosotros tenemos que comenzar, porque tienen parte de razón. Yo como madre de familia que convivo con más mamás, a veces nos aterra inclusive cuando ya van creciendo los hijos y que les tengas que hablar del sexo, haz de cuenta que es lo peor. Pero yo platicando con ella le digo, es que si tú no lo dices, si tú no te sientas, si tú no hablas, alguien más lo va a hacer y no te va a gustar lo que le van a decir y quién sabe a dónde vaya a ir y quién sabe qué le van a decir. Bueno, y que sean los padres también, los papás, que se pongan los pantalones y hablen con sus hijos varones, y que sean las mamás que hablen con sus hijas. Esas conversaciones hay que tenerlas. Y hay que llegar a tener esa naturalidad de que los hijos abran su corazón y hablen con nosotros. Porque si no, algún día los van a abusar, algunos lamentablemente, y no van a decirlo. Exacto. Sí, algún día los hijos los van a adoctrinar, los van a contactar por internet y no se van a comunicar. En cambio, si los padres hablan con los hijos sinceramente, honestamente, rompan ese hielo y que realmente ustedes se conviertan no solamente en los padres de sus hijos, sino también en que desarrollen una profunda amistad con ellos. Así las hijas que las hijas hablen con la mamá, que los papás hablen con sus hijos de estos temas. Pero hay que pasar tiempo con ellos, hay que escucharlos y eso es clave también. Y sabes qué, Pablo, yo he notado que cuando se abordan estos temas o temas como, sí, o sea, tan íntimos, tan elementales, pero tan importantes, se hace una unión tan bonita, una comunicación, ellos ya con más familiaridad o con más naturalidad vienen, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? En privado, o sea, entonces, a ver, ¿qué pasó? Pero ya tienen esa confianza, entonces nadie mejor que tú, como padre o como madre, porque los amas, nadie más los ama como tú los amas, va a querer informar de la mejor manera a los hijos. Claro, y hay que trabajar mucho en ese vínculo. ¿Cómo fortalecer el vínculo con los hijos? Porque cuando venga un transexual a la escuela, no va a tener ningún problema en decirle la perversión que se le cruce por la cabeza. Entonces recuerden eso. Recuerden eso. Sí, es verdad. Tomen ese rol de padres. Muchas veces decimos, los padres son los primeros educadores de los hijos. Sí, pero sean los primeros educadores también. No solamente de modo conceptual o en el derecho natural. Practíquenlo. Practiquen eso. Porque en definitiva eso significa ser padre, significa guiar, educar, guiar a un hijo. Y para guiar a un hijo hay que tener una idea. ¿Qué tipo de hijo yo quiero tener a los 17 años? ¿Cuáles son esas potencialidades que yo quiero realmente desarrollar en mi hijo? ¿Cuáles son las herramientas que le tengo que dar para que mi hijo crezca y sea la mejor persona? De hecho, mi libro sobre la educación se va a llamar ¿Cómo lograr que nuestros hijos triunfen? ¿Cuál es ese camino de la virtud? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los modos por los cuales podemos discernir y darle a cada uno de nuestros hijos esas herramientas y esas posibilidades? Obviamente que después los hijos son libres y pueden tomar todas las decisiones que quieran, pero al menos uno tiene que hacer de su parte todo lo que significa ser padre. Exactamente, si realmente queremos ver esos frutos, como dice el Señor, ¿verdad? Por sus frutos los Claro, reconoceréis. Y claro, no, educar a los hijos no es nada fácil. Yo platico también con mi esposo que
que le digo, claro, y ahorita con clases que están aquí como homeschooling y todo, no es fácil. De verdad que el papel de padre y de madre no es fácil, pero si ni tú ni yo lo tomamos, alguien más lo va a tomar y no nos va a gustar en lo que se van a convertir. Entonces, yo también los invito a los padres a que, aparte de su oración personal y de encomendar a Dios a nuestros hijos, que nos pongamos manos a la obra. De verdad que vamos a visitar las redes sociales de Pablo, sobre todo el YouTube, donde podemos ver muchísimos videos. Posiblemente no, me puedas decir, mamá o papá, no tengo tiempo o tengo mucho trabajo. Yo te puedo decir cómo yo escucho a Pablo en lo que estoy barriendo, trapeando, lavando los baños, estoy lavando los platos, estoy haciendo la comida, que a lo mejor es algo un poco mecánico que no tengo que poner tanta atención. Algo que me llame la atención, bueno, voy y anoto, tengo por ahí, de poder si se puede, voy manejando a lo mejor alguna distancia, 20, 30 minutos, bueno, voy escuchando, en vez de escuchar otras cosas que no me dejan nada, voy viendo a ver de qué manera puedo yo tener esa herramienta, información para después poderla discernir y bajarla a mis hijos, porque pues yo sé que luego no nos quieren escuchar a lo mejor tan fácilmente y prefieren hacerlo por boca de otra persona. Pero creo que aquí tenemos mucha herramienta. Yo te doy muchísimas gracias, Pablo, por tu generosidad, porque solamente en un corazón generoso es posible lograr lo que tú estás logrando. Es decir, cuando se deja de pensar en uno mismo y cuando se entiende que hay más alegría el dar que en el recibir, es cuando uno pone sus virtudes y como tú dices, o sea, tienes muchísimos estudios, conocimientos y a lo mejor nosotros nunca vamos a poder llegar a esas universidades ni nada, pero que tú nos compartas todo esto, a mí se me hace un oro molido. Ahora hay que empezar, mis hermanos, a ponerle pies y cabeza a todos estos y ver de qué manera vamos a actuar, de qué manera vamos a poner manos a la obra y en vez de empezar a salvar el mundo, vamos a comenzar con nuestra familia, con nosotros mismos y con nuestros hijos. Pablo, muchísimas gracias. Vamos a estar bien atentos. ¿Cuándo crees que salga tu último libro? Mira, el libro, como les decía, de ideología de género, acaba de salir en los Estados Unidos, así que está disponible. El libro sobre la educación sexual, mi idea es estarlo terminando a fines de noviembre, principios de diciembre, o sea que en versión digital va a estar inmediatamente, yo creo que en diciembre se puede encontrar en Amazon. La versión impresa, todo va a depender del trabajo de producción y demás, pero espero que para principios del 2021 ya esté publicado. Oh, wow. Entonces tenemos mucho, mis hermanos, que hacer, manos a la obra. Vamos a invertir, a lo mejor vamos a dejar un ratito las series de la televisión, dejar un ratito las revistas, las novelas, no lo sé. Vamos a dejar un poquito de lado de esto, vamos a invertirle realmente en lo que tenemos que invertir, que es en nosotros mismos, para que sea para nuestros hijos. De verdad que los invito a comprar el libro. Yo lo acabo de hacer, apenas lo voy a leer, pero estuve leyendo el índice y me pareció increíble y vamos a estar bien al pendiente, Pablo. Ojalá que cuando lo saques puedas volver a venir a nuestro programa, que los micrófonos son tuyos cuando quieras regresar, pero me encantaría que nos explicaras más a profundidad este nuevo libro que escribas cuando a lo mejor ya se haya terminado y esté en digital, si aceptas. Seguro. Sí, seguro. Incluso si ahora que vas a recibir el libro ya que va camino en correo, cuando lo leas y marques algunas secciones y si quieres que profundicemos o hablemos de algunos temas, aquí estoy totalmente dispuesto para hablar y especialmente ayudar a tantos a formarse en todo esto. Encantados. Entonces, por favor, escríbanos sus dudas, preguntas o escríbanme también a mí. Vamos armando un programa y yo encantada, feliz, al contrario, de aprender y de reconocer que nos falta mucho para aprender, pero hay gente que ya sabe que ha estudiado tanto y nosotros como padres, en el amor que le tenemos a nuestros hijos, transmitírselos a ellos. Entonces, muchísimas gracias. Hoy tuvimos mucha gente. Gracias por estar conectados, por estar sintonizados. Gente de Perú, gente de Tampico, amigos míos de por allá, gente del centro de la República. Gracias. Aquí también del Valle de Texas. Te felicitan también, Pablo, y te dan las gracias.
por todo tu trabajo, por toda tu trayectoria. Y bueno, ya después leeremos también con más detenimiento. Y bueno, mis hermanos, yo los quiero invitar a que la próxima semana se sintonicen porque ya vamos a terminar con esta jornada Provida, con nuestra super hermana en Cristo también, y es una luchadora así como Pablo Iturrieta de los derechos de los hombres y de las mujeres, pero ahora sí que yo digo que es como una guerra justa, realmente amando a las personas. Vamos a platicar con Mamela Flor acerca de feminista no, femenina sí. Va a haber mucho, mucho que aprender. Así que por favor, yo los invito la próxima semana a las 9 de la mañana a que se sintonicen con nosotros por Facebook Live en Alégrate María Radio o por www.alegratemariaradio.com. Y una vez más, Pablo, muchísimas gracias. Esta es tu casa, Alégrate María Radio. Cualquier cosa que nos quieras compartir o cosas que vayan saliendo. También, dinos por último, tienes tu Facebook y tienes Instagram. Compártelo, por favor. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Me pueden encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta en todas estas redes. Y también en mi página web www.pablomunoziturrieta.com y también la página del libro que es como el título, Atrapado en el Cuerpo Equivocado.com, donde pueden ahí conseguir este libro. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias. Esta vida, muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bendiciones. Bye.